Somos la iglesia La Familia de la Fe con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la Palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia La Familia de la Fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Ante ustedes con un mensaje de la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Hoy es domingo que le llaman el domingo de resurrección, y vamos a estar hablando ahorita sobre eso. Pero antes de eso quiero darle varios saludos a diferentes personas de la iglesia que han estado transmitiendo. Y quiero felicitarlos a todos porque han llevado un mensaje bien bueno, positivo. Y quiero reconocerlos. Verdaderamente quiero decirles que estoy orgulloso de cada uno de ellos cuando los oigo hablar y ver cómo trazan la palabra de Dios. Y quiero mencionarlos. Entre ellos está Carmen Ana, que es una copastora de la iglesia. También está Olga, también, que es copastora de la iglesia. También tenemos a Arnaldo, que es mi copastor asociado, y también tenemos a Aimé, que es la pastora de los jóvenes, y a Eduardo Allende, que también estuvo ministrando y estuvo muy bueno. También a Rafael y a Doresmi, que también estuvieron ministrando en esta semana. Yo en el día de hoy voy a ministrar por Facebook, pero estamos bloqueados, la iglesia está bloqueada, no sé por qué, no me han dado razones. Y el teléfono mío pues se dañó y estoy esperando que me llegue uno nuevo para poder comunicarme con él. También quiero darle gracias a Brendalí también, que estuvo ministrando por las redes y me está ayudando aquí, y Kevin y Giovanni, mi nieto, que es el que está en la cámara, que está trabajando ahí para poder llevar este mensaje a cada uno de ustedes. Bueno, en esta preciosa tarde vamos a estar hablando sobre el tema que la mayoría está predicando en esta mañana, sobre la resurrección de Jesucristo, pero lo vamos a ver de un ángulo totalmente diferente. Casi siempre cuando se habla de la resurrección de Jesucristo, la gente grita, la gente da gritos de júbilo y dice, mi Cristo está vivo, y todas esas cosas. Y eso es motivo de regocijo, y es verdad que es motivo de regocijo, pero lo que yo he hallado ausente en casi todas las predicaciones que yo oigo sobre este tema de la resurrección, que siempre solamente se enfocan en la resurrección de Jesucristo, como que ya está vivo, que es el único que ha resucitado de entre los muertos. Y es verdad, yo no quiero quitarle méritos a eso, porque gracias a eso nosotros estamos en pie. Gracias a eso nosotros hemos nacido de nuevo. Pero yo lo quiero ver del ángulo que también nos enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo
nos enseña que nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. Eso casi nunca la gente lo toca. Fuimos resucitados juntamente con Cristo y fuimos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y eso verdaderamente es importante para nosotros porque Jesucristo vino a restaurarnos, Jesucristo vino a redimirnos, Jesucristo vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Y todo lo que Él vino a traer, nosotros no podemos echarle a un lado. Porque es como si yo fuera a mi casa y antes de llegar a la casa me paro en un restaurante, compro una comida y llego a mi casa y no le hagan caso a la comida. Que eso sería muy raro que lo hicieran, pero es como si traigo la comida, la pongo en la mesa y la gente se enfoca en mirarme a mí nada más. Y yo le voy a decir, pero coman, eso lo traje para ustedes, eso lo hice por ustedes, pagué por eso, para traérselo a ustedes, para que ustedes se deleiten en eso. Y algunas veces hacemos eso mismo con todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es lamentable que hay un gran por ciento de cristianos que no conocen su redención. Lo único que saben es que son salvos. Y algunos lo dudan, con tanta condenación que le han predicado, pero no tienen un fundamento de su salvación. Tampoco conocen muchos de ellos lo que Jesucristo vino a hacer. Se creen que solamente Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y nada más, y ya somos salvos y nada más. No. Cristo conquistó todo lo que aquel Adán, el primer Adán, echó por el suelo. Todo lo que el primer Adán, como en otras palabras, despreció, no le dio valor, Cristo lo vino a restaurar. En Cristo hemos sido redimidos de toda maldición. Y eso incluye pobreza, eso incluye enfermedad. Y yo sé que para algunos decir que la pobreza es una maldición, se escandalizan. ¿Cómo usted va a decir eso? Si no es una bendición, búscase el Deuteronomio 28 para que tú veas que en la lista de las maldiciones está la pobreza, está la enfermedad. Hay diferentes problemas que están revelados en Deuteronomio 28 que son maldición. Y Cristo nos vino a redimir de toda maldición. Él se hizo maldición para hacer de nosotros su justicia y darnos bendición. Hemos sido llamados para bendición, no para maldición. Y eso es una bendición saberlo. Y en cuestión de la resurrección, siempre nos enfocamos en que Jesucristo resucitó. Pero nunca se habla de que nosotros resucitamos juntamente con Él. Y yo quiero hablar en aclarar dos o tres cosas que son importantes. La palabra resucitar quiere decir dar vida a algo que estaba muerto. Restablecer algo que estaba perdido, algo que estaba muerto. Dar un nuevo ser a una cosa. Eso quiere decir resucitar, dar vida nuevamente a algo que estaba muerto. Jesús murió dos muertes, murió físicamente y murió espiritualmente, que para muchos teólogos decir eso es una blasfemia. Pero la Biblia me lo habla bien claro, tú no puedes vivificar algo que está vivo, tienes que vivificar algo que está muerto. Ahora, el problema consiste en que cuando se habla de muerte espiritual, la gente piensa que el espíritu muere. Ningún espíritu después que fue creado por Dios no muere. Por eso tiene que ir o para el cielo con Dios o para condenación. Ni tampoco se queda dando vueltas por ahí, por el aire. Eso no es así. Toda persona que ha sido nacido en esta tierra tiene un espíritu, y ese espíritu, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro verdadero yo es el espíritu, que tiene un alma y vive en un cuerpo. Muerte física es separación del cuerpo, eso es muerte física. Muerte espiritual es separación de Dios. Jesús, al llevar nuestros pecados, se separó
del Padre. Por eso dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y cuando dijo consumado es que ya Él había hecho lo que tenía que hacer. Ya se dio como cordero, llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades. Pero ahí no acabó todo. Aunque Jesús dijo consumado es, estaba hablando de lo que Él tenía que hacer. Él cumplió la ley, Él se sacrificó, se dejó crucificar y ya ahí terminó su tarea en ese momento. Y Pablo, hablando sobre la resurrección, él dice que si Jesucristo no resucitó, como algunos enseñaban que la resurrección no existía, pues entonces Pablo dice, si Él no resucitó, pues entonces nosotros estamos todavía en pecado. Nuestro mensaje es falso. Nuestro mensaje, nuestra fe no tiene fundamento. Vamos, si usted puede buscar, y si usted está en su casa, si está viendo por el teléfono o de otra manera no lo va a poder hacer, pero en 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice algo que es bien importante. Capítulo 15, verso 12 en adelante. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Verso 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana es también nuestra fe o vuestra fe. Verso 15, si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó, de acuerdo a las personas y a algunas personas, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, oiga bien lo que dice aquí, esto no lo digo yo, esto lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 17, oye lo que dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Quiere decir que aunque Jesucristo en la cruz dijo consumado es, todavía la obra redentora completa no se había llevado a cabo. Si Cristo hubiese muerto en la cruz y no resucita, hubiese sido como cualquiera otro que ha muerto, que se ha dicho ser Dios y ha muerto y no ha aparecido más. La resurrección dio valor al sacrificio de Jesús. Y otra de las cosas que pasó cuando Jesucristo resucitó, Él subió al tercer cielo, al tabernáculo no hecho de mano. Él entró al tercer cielo y llevó su propia sangre. La palabra dice, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de Cristo ahora mismo se encuentra en el cielo, en el propiciatorio del cielo, dando testimonio del nuevo pacto que Dios hizo a través de Cristo con nosotros. Y eso es glorioso. Y ahora que menciono la sangre de Cristo, tengo que decir varias cosas que a lo mejor posiblemente a algunas personas les va a molestar. La sangre de Cristo algunas veces nosotros la tratamos de usar de una manera incorrecta. La sangre de Cristo fue el precio que Dios pagó por nosotros. En la sangre está la vida. Jesús dio su vida por nosotros. La sangre de Cristo no es para aplicársela a los demonios ni al diablo. Algunas veces queremos reprender al diablo usando la sangre de Cristo. Queremos reprenderle a los demonios. Te aplico la sangre de Cristo. Usted no ve a ninguno de los apóstoles haciendo eso. Esos son inventos de la gente. La sangre de Cristo fue el precio que Jesús pagó por nosotros. Ahí estaba su vida. Y esa sangre está en el lugar santísimo en el cielo.
Esa sangre selló el nuevo pacto. No es para utilizarla ni para... Yo he oído gente decirle, hay que ungir las paredes y hay que ungir las puertas, como si estuviésemos en el momento de cuando Moisés vino el ángel de la muerte, que mandaron a poner sangre de machos cabríos en las puertas y todo para que la muerte no entrara a las casas. Y hoy en día quieren hacer lo mismo. Eso no funciona. A nosotros nos fue dado el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, para que nosotros en ese nombre sanáramos a los enfermos, echáramos fuera demonios, pusiéramos en su sitio al diablo también, porque nos dio autoridad sobre todas las obras del diablo. No tenemos que usar la sangre de Cristo para nada. Mire, yo fui lavado en la sangre. Y si usted es cristiano, usted fue lavado en la sangre. Usted no tiene que estar todos los días, me cubro con la sangre, me cubro con la sangre. No, eso es una falta de entendimiento, eso es una falta de fe. Ya la sangre de Cristo me redimió. Yo soy un redimido. Lo que yo tengo que hablar con mi boca es mi redención. Lo que soy en Cristo, lo que poseo en Cristo y lo que puedo hacer en Cristo. Ya yo estoy completo en Cristo. Yo todo lo puedo en Cristo. No necesito invocar en realidad la sangre de Cristo que me cubra. No, ya me cubrió. Todo cristiano está cubierto por la sangre de Cristo. Eso fue lo que Cristo dio, su sangre, su vida, por cada uno de nosotros. Jesús nos dijo, echarán demonios usando mi sangre. Eso nunca lo enseñó, ni ninguno de los apóstoles. ¿Paralizarán al diablo con mi sangre? No. La sangre tiene valor, la sangre tiene poder, pero está representándonos allá en el cielo. Ese fue el precio. Mire, cada vez que usted habla la palabra de Dios aquí abajo en la tierra, Jesús dice, mi sangre que da testimonio que está aquí, fue el precio que yo pagué por cada uno de ellos. Nosotros somos propiedad de Dios, gracias a la sangre de Jesucristo, que fue el precio que Dios pagó por nosotros. La palabra santo, ¿sabe lo que quiere decir? No es una persona que es intachable, porque aquí le llaman santo a cualquiera. Pero la palabra nos llama santo porque somos un pueblo separado. Somos propiedad de Dios. Fuimos comprados con precio de sangre. No sé si puedes entender eso. Pero nosotros fuimos comprados, pertenecemos a Dios. Esa sangre que está allá arriba da testimonio de que le pertenecemos a Dios. La sangre de Cristo ya fue derramada. Jesús pagó por nuestros pecados, nos redimió, nos perdonó. Dios en Jesús nos trajo perdón a todo el mundo. Jesús no va a venir del cielo a morir por nadie más. Ya el sacrificio de Jesús fue hecho una vez y para siempre. No le podemos añadir a ese sacrificio nada. Es lamentable que en esta semana algunas personas andan de rodillas, flagean su cuerpo tratando de añadirle un poquito más al sacrificio de Jesús. Eso es abominable porque ya Jesucristo pagó el precio completo. No podemos añadirle nada a ese sacrificio. Fue un sacrificio hecho de una manera en que es eterno. Y no le podemos añadir nada. Ningún sacrificio que haga un ser humano aquí abajo va a poder añadir a ese sacrificio, ni tampoco puede comprar nada de lo que ese sacrificio suplió. Yo algunas veces veo personas tratando de comprar la sanidad, dando una ofrenda de pacto o dando una ofrenda para que Dios se mueva a favor de ellos, como si Dios fuera un prostituto que hay que darle chavo para que se mueva. Algunas veces tratan de comprar la sanidad, la libertad, cualquier cosa. Yo me acuerdo en una ocasión uno que decía, si tienes que sellar tu oración con un billete de tanto, usted no tiene que sellar nada. Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. No puso condiciones de que tenías que traer una ofrenda para que Dios contestara. Las promesas de Dios no se compran, sino no son promesas, ya es una venta. Si yo tengo que poner un billete de 100 aquí
para que Dios me conteste a mí una petición, pues entonces eso no es una promesa. Eso es una venta. Y Dios no es un usurero. Nosotros hemos hecho del evangelio algunas veces predicando tonterías y cosas erróneas. Y no honramos lo que ya Dios hizo. Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, no el que yo tocare, el que creyere será salvo. Y el que no será condenado. Dios no condena a nadie, la gente misma se condena por despreciar ese sacrificio y ese perdón que Jesucristo compró en la cruz. Por medio de su sacrificio, por medio de su sangre que fue invertida en la cruz. Por lo tanto, nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios. Jesús lo dijo bien claro: todo lo que ustedes pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. No puso otras condiciones. Solamente lo que nosotros necesitamos es fe. Las promesas de Dios se reciben a través de la fe. No hay que comprarlas. El que te diga a ti, ponle una ofrenda a tu oración para que Dios te conteste, mire, tírele una buena trompetilla y mándelo a bañar. Porque eso no tiene fundamento bíblico. Eso se lo inventan la gente para sacarle chavo a las personas, pero eso no es bíblico. Tenemos que aprender a honrar lo que Dios hizo por nosotros. Reconocer la autoridad que tenemos en Cristo a través de ese sacrificio. Jesús derrotó a Satanás para darnos la victoria a nosotros. Él no vino a conquistar para Él. Él vino a conquistar para nosotros. Y antes de irnos nos dio una comisión de que predicáramos a todo el mundo. Y nos dio su nombre: vayan en mi nombre sanen a los enfermos, en mi nombre echen fuera demonios. Dad de gracia lo que por gracia has recibido. Ese es el evangelio. Y yo estuve hablando el viernes pasado de lo que es el verdadero evangelio. El evangelio no es condenación. Yo algunas veces oigo a gente hablando por ahí y usando a Dios como si fuera un cuco, diciendo que esto que está pasando es juicio de Dios. Esto no es juicio de Dios, esto es obra del hombre, que fue predicho. Bueno, Jesús predijo que en estos días pasarían todas estas cosas, pero no dijo que Él las provocaría ni que Él las haría. Estamos en principio de dolores. Pero déjeme decirle una cosa: esta pandemia no es la primera vez que pasa en el mundo. Porque aquí tú sabes, aquí desempolvan el Apocalipsis cada vez que pasa algo. Viene un huracán, el Apocalipsis, el mundo se está acabando. Desempolvan el Apocalipsis, después se empolvan a ciertos predicadores que nada más lo que hablaban era de eso y empiezan a postearlo y a postearlo. Mire, la benignidad de Dios es lo que lleva al arrepentimiento. Y el verdadero mensaje del Evangelio es de reconciliación. Está en 2 de Corintios, capítulo 5, del verso 17 en adelante, te habla de la reconciliación. Vamos a un momentito allí para que usted lo vea. Porque este mensaje es sumamente importante. Dios desea que todo el mundo se reconcilie con Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Reconciliación. El mensaje del Evangelio no es los juicios de Dios, ni el jinete de Apocalipsis, ni las copas, ni nada de esas cosas, ni condenando a la gente. Mira tú, pecador, mira tú, adicto, mira prostituta. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio son buenas noticias. Buenas noticias para el pecador. De que Dios ya lo perdonó, que reciban ese perdón, que se reconcilien con Dios, que Dios no lo está condenando. Y yo quiero leer algo aquí que muchas personas deberían de leerlo, yo no sé, 1000 veces al día para que se le metan en la mente. Porque hemos recibido tantos y tantos mensajes de condenación y de legalismo que no vemos más allá de las narices. Y cuando oímos algo diferente decimos: ay, eso debe ser una falsa doctrina. Ay, eso no es sana doctrina. La gente cree que sana doctrina es hablar de pelo, de pantalla y de barba y de toda esa bobería. Dicho sea de paso, si es cuestión así de barba y todo eso, pues ni el apóstol Pablo, ni ninguno de los discípulos, y menos Jesús, que podía entrar a ninguna iglesia.
porque ellos estarían fuera de santidad. Porque todos tenían pelo largo, todos tenían barba, todos tenían bigote. Y si la santidad consiste en la apariencia y no en la conducta, pues entonces ellos tampoco podrían entrar a muchas iglesias. Ok, dice, estoy en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17 en adelante. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación o nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto que ha sido hecho nuevo, no es algo que nosotros hacemos. Dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos un ministerio. Tú que me estás viendo y eres cristiano, tú tienes un ministerio. Aunque no seas pastor, aunque no seas evangelista, no seas apóstol, no seas cualquiera de los 5 ministerios, tú tienes un ministerio. Y es el ministerio de la reconciliación. Y ahorita te voy a decir en qué consiste ese ministerio. Pero algo que quiero que vea es que tú eres una nueva criatura. Antes a mí me enseñaban que para yo dar, para que yo tenía que nacer de nuevo, que cuando yo aceptaba a Jesús no nacía de nuevo, que eso era paulatinamente que iba a nacer de nuevo, cosa que es un error. Usted tan pronto acepta a Jesucristo como su Señor, de corazón usted nace de nuevo. Usted es hecho una nueva criatura. Eso no es algo que nosotros provocamos, bueno, lo provocamos por la fe, pero no es algo que viene de parte nuestra, esto viene de parte de Dios por gracia. Usted acepta a Jesucristo, instantáneamente el Espíritu Santo hace de usted una nueva criatura. Luego de eso viene la renovación de la mente y uno se va santificando mientras va teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Pero eso es algo que sucede instantáneamente. Dice, voy a leer el verso 18 en adelante. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, oiga esto, reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo, cuando Cristo estaba en la cruz, Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Ahora, esto es lo que tienes que leer, que a lo mejor te va a chocar, pero es lo que está escrito. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Repito, vamos a leerlo nuevamente. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, no la palabra de condenación. Palabra de reconciliación. Cuando usted vaya afuera a predicar, usted no puede ir a condenar a la gente, a estrujarle el pecado a la gente como gente se paraba en las esquinas. Mira tú, pecador, adicto, tú esto. Ese no es el mensaje del Evangelio. Evangelio son buenas noticias. Que tú le puedas decir a un pecador, mira, no importa lo que tú eres, no importa lo que hayas pecado, Dios no te lo está tomando en cuenta. Lo único que Dios quiere es que te reconcilies con Él. Él no te va a condenar, Él no te va a reprochar. Me acuerdo lo que nosotros le llamamos el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se fue, se llevó su herencia, lo gastó por allá vacilando, haciendo de todo y hasta con mujer y hasta que se peló. Se vio en la prángana. Y cuando se vio comiendo comida con los cerdos, se acordó que en su casa lo tenía todo. Y dice la Escritura que volviendo en sí dijo, espérate, yo en casa lo tenía todo y ahora estoy aquí comiendo la comida de los cerdos, déjame volver otra vez para mi casa. Y cuando el padre lo vio, ¿qué dijo? Mira dónde viene ese condenado.
después que estuvo allá embarrándose en el pecado y con las prostitutas y con todo y gastó todo el dinero, ahora viene para acá. Eso no fue lo que Jesús hizo. Eso no fue lo que Jesús dijo. No, el Padre se regocijó porque el Hijo que él hacía perdido ha vuelto. ¿Y qué hizo el Padre? Mandó a hacer una fiesta. Le puso túnica nueva. Le dio su anillo, que eso es autoridad, nuevamente. ¿Quién se enojó? El que estaba en la casa, el hermano. Me parece algunas veces algunos hermanos de la iglesia que han sido, tienen 20 años, han sido un parásito y en la iglesia no han hecho nada, solamente bochinchar, y cuando llega un hermano de nuevo y Dios empieza a usarlo, paran trompas. Yo que tengo 20 años, nunca Dios me ha usado. Me acuerdo, eso me pasó a mí. En una ocasión, yo teniendo 2 meses de convertido, Dios me habló. Y yo me paré al frente, pedí un turno para que me dejaran hablar. Y yo dije que Dios me había hablado. Y me miraron como quien dice, a Dios, ¿y qué se cree este? Tiene 2 meses de convertido y ya Dios le está hablando. Porque así son los envidiosos y los carnales. Y yo le dije, hasta se rieron. Yo le dije, ríasen ahora porque ahorita van a llorar. Y Dios me había hablado. Y porque yo le estaba preguntando a Dios por qué en la iglesia se hablaba mucho de santidad y mucha cuestión, pero no había milagros, no había sanidades, los testimonios todos eran de derrota, y que si oren por mí, que el diablo me está dando duro, que oren por mí, que si las malicias, y todo eran testimonios de derrota. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Sabe lo que me dijo? Que yo no sabía que estaba en la Biblia, porque yo tenía 2 meses y yo no conocía la Biblia. El Señor me dijo, lo que pasa es que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¡Wow! Cuando yo dije eso en la iglesia, el poder de Dios se manifestó de una manera poderosa. Y es una verdad. Se hablaba mucho de santidad, se juzgaban a los hermanos, la iglesia estaba toda dividida, los santos, los menos santos y los mundanos. Y tú que eres bien santo no te juntes con el otro hermano que es mundano. Y una división terrible. Y cada vez que se iba alguien y se iba para el mundo decían, no era de nosotros. Y no sabía que eran ellos que lo estaban echando para afuera otra vez. Pero bueno, déjame seguir aquí. Eso es un aperitivo para los legalistas. Ok. Dice, quiero leerlo nuevamente porque esto la gente debe entenderlo, especialmente las personas que creen que Dios anda enojado, airado con el mundo, que por eso fue que Él ha mandado esta pandemia. Esta pandemia vino de la China y lo hicieron los chinos. Estate tranquilo. Los que han roto la capa de ozono ha sido el hombre. Los que han contaminado los ríos y las aguas ha sido el hombre, no Dios. Los que han causado que cada día hayan terremotos más fuertes y más, ¿cómo se llama eso? Huracanes, que cada día son más fuertes, y tornados, ha sido el hombre. Los que han causado que el calentamiento global ha sido el hombre. Dios no tiene que ver nada. Que Dios lo predijo, muchas de estas cosas, porque Dios sabía lo que iba a pasar en el futuro. Nosotros encontramos en la Escritura cómo van a ser los hombres de este tiempo. Amadores de sí mismos, amadores más de los deleites que de Dios, que llamarán a las cosas, a las cosas malas buenas y a las buenas malas. Todas estas cosas que están pasando fueron predichas, pero no fue dicho que Dios las iba a hacer. Y cuando tú tienes ese entendimiento, tú sabes que Dios es bueno, que Dios es por ti, que Él es tu Salvador, que es tu Consolador, que Él es quien te protege. Él no es maltratante. Algunas veces hay gente que proyecta a Dios como un maltratante.
Entonces hay otros que le echan la culpa a la iglesia. No, Dios está irado con la iglesia. ¿Y por qué? Sí, porque la iglesia, las mujeres se cortan el pelo, están usando prendas. Entonces meten doctrina. Como vi yo una persona que estaba diciendo que Dios iba a empezar a talar desde el altar y que la sangre iba a rodar por el altar. Ay, muchachos, para que todo el mundo temblara. Esa no es la forma. Si Dios no trabaja contigo o con cualquier otra persona, en vano nosotros tratamos de meterle miedo. Mire, mucha gente, yo me acuerdo cuando yo tengo ya casi 43 años en esto, yo me convertí en el 77. Y al principio de mi conversión, muchos evangelistas usaban el truco y empezaban a decirle a la gente, bueno, Dios me dijo que me iba a dar 20 almas. Y entonces si pasaban 5, Él me dijo 20, y estaban ahí media y hasta una hora con el traqueteo. Eran 20. Y hasta que no veían que gente pasaba. Eso es manipulación. Porque si Dios ellos decían, yo le pedí a Dios 20 almas. ¿Por qué no se las pediste todas? Porque el que te da 20 te las da todas. Y yo decía, ¿qué clase de manipulación es esta? La mayoría de la gente que pasaba no perseveraban. La mayoría. Porque venían por manipulación, no venían porque habían entendido el mensaje del Evangelio. No venían hacia Jesús. Venían por miedo. Y se manipulaban. Y no te vayas de aquí porque posiblemente si te vas de aquí te van a matar o un trozo te va a pasar por encima. Y esos son trucos. ¿Y cuál es ese truco, como decía aquella cantante? Y con eso manipulaban a la gente. Y dale que dale. No, faltan 2, faltan 3. Y así mismo lo hacían con el dinero. Dios me reveló que hay 2 de 100, 2 de 1000, 20 de 500. Y dale que dale. Y la gente pensaba en el asiento, ¿seré yo? Sí, eres tú. Es tú que estás pensando eso. Eso es manipulación, eso es truco. Si el Espíritu Santo no trae convicción a tu corazón y tú aceptas al Señor por lo que Él es, no por lo que te puede hacer, eso es nulo. Por eso hay gente que hacen un llamado, pasaron 20. Búscate a ver si esos 20 perseveran. Búscate a ver. ¿Por qué? Porque el mensaje que se le está dando es erróneo. Nadie debe venir a Jesús por miedo. Debe venir a Jesús porque lo reconoce. Porque reconoce su sacrificio. Porque acepta su perdón. Porque acepta su misericordia. No por lo que le pueda hacer. Noé estuvo predicando un montón de tiempo. Noé hablando del diluvio y va a llover y la gente lo que hacía era que se reía. Nadie subió, solamente su familia fue la que subió al arca. Todo el mundo se perdió. Y estuvo bastante tiempo predicando. Porque si Dios no toca los corazones verdaderamente, de nada vale nuestra predicación. Amén. Lea para que usted vea. Ok, vamos aquí a seguir. Estoy en 2 de Corintios, capítulo 5, y estaba leyendo el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿En qué consiste esto? Oye bien lo que dice. Verso 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Wow. ¿Sabe lo que es eso? Dios rogando que la gente se reconcilie con Él. O sea, la voluntad de Dios es salvar, no condenar. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, porque no los recibieron en Samaria, le dijeron a Jesús, ¿quiere que baje fuego del cielo como hizo Elías?
Y Jesús miró, me imagino que los miró a los discípulos y les dijo, ven acá, que ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a eso. Yo no vine a condenar el mundo. Algunas veces deseamos que el fuego de Dios caiga sobre la gente porque no nos hacen caso. Dios no lo va a hacer. Llegará un día que llegarán los juicios de Dios, pero eso falta bastante. Yo no voy a estar aquí, ni usted que me está viendo va a estar aquí. Por lo tanto, no me voy a preocupar por eso. Pero Dios no anda enjuiciando a la gente, ni mandándole fuego a la gente. Pero pastor, y Sodoma y Gomorra, eso fue en el pasado. Sodoma y Gomorra representaba un peligro para que la palabra de Dios no se cumpliera, porque fue la oración de Abraham que salvó a su familia del juicio que Dios mandó para ese entonces. Pero Dios no está haciendo eso. Dios envió un diluvio y puso un arcoíris que nos da testimonio de que Él juró no volver a negar la tierra con agua. Y cada vez que llueve, sale ese arcoíris diciéndote, no te preocupes, que yo dije que no iba a negar más la tierra con agua. Dios es fiel. Y Jesucristo vino a traer y a dar a conocer a su Padre. Una de las razones por la cual lo crucificaron era porque Jesús tenía un mensaje diferente a los que tenían los fariseos, a los que tenían los religiosos en aquel entonces. Los religiosos le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Le traen a la mujer, no le traen al hombre. En la ley de Moisés decía que había que apedrearla. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo a ellos, los que estén libres de pecado, lancen la primera piedra. Y ellos acusados por su conciencia, porque de ellos, el que no tenía kikiribú tenía mandinga. Si no comprende lo que te estoy diciendo, eso es un dicho. Es decir, que cada uno tenía su pecadito escondido. Y dice que ellos acusados por su conciencia, soltaron las piedras y se fueron. Y Jesús le dijo a la mujer, ¿quién te condena? ¿Dónde están los que te condenan? Y ella le dijo, se fueron. Ni yo tampoco te condeno. ¿Qué quiere decir? ¿Que Jesús violó la ley de Moisés? El problema es que nosotros algunas veces venimos del mundo después de hacer un chorro de un montón de fechoría y un sinnúmero de cosas malas. Nos convertimos al cristianismo y ya nos hacemos jueces. Parecemos a la prensa que parecen que son fiscales y siempre están fustigando a todo el mundo. Y nosotros nos convertimos, nos hacemos unos santurrones y empezamos a juzgar a los demás como si nosotros siempre, antes no éramos angelitos. Y nos convertimos en fariseos. El fariseo siempre está juzgando. Yo soy santo y ustedes son mundanos. Yo soy santo y ustedes esto. Así actúa el fariseo. Y el fariseo quería condenar a esta mujer y Jesús le dijo, no, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Y estaba escrito que había que apedrearla. Pero ninguno tenía la estatura para convertirse en juez. El único que la podía apedrear, que tenía todo el derecho, porque era un hombre santo, era Jesús y no lo hizo. Aprendan de Jesús, aquellos que les gusta estar fustigando, aquellos que les gusta estar condenando y humillando a los hermanitos, que todos los domingos quieren que pasen al frente a arrepentirse. Algunas veces a mí me da compasión verle las caras, porque se ven que no tienen libertad, que los llevan a palo. Bueno, déjame seguir aquí, porque es que yo si cojo esa avenida, y ahora que no hay carro casi en la carretera, sigo por ahí. Ok. Verso 20 dice que somos embajadores. Usted y yo, que somos cristianos, somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un embajador es una persona que representa un reino o un gobierno. Cuando una persona, por ejemplo, de Estados Unidos, tiene sus embajadores, Rusia tiene sus embajadores, todas las naciones tienen sus embajadores. Un embajador de Estados Unidos va a Rusia, esa persona representa a los Estados Unidos en Rusia.
Lo que diga esa persona y lo que haga esa persona repercuta allá y hace responsable a Estados Unidos porque ese es su embajador. Tú y yo somos embajadores del cielo. Estamos en la tierra, pero representamos al cielo. Representamos a Dios en la tierra. Por eso es que dice que somos embajadores de Dios. Y nosotros representamos el reino de los cielos. Y representamos a Cristo y tenemos su nombre para usarlo. Tenemos su autoridad. Detrás del nombre de Jesús está toda la autoridad del cielo. Y eso nos fue dado a la iglesia, para que vayan en mi nombre. Vayan en mi nombre, prediquen. El que crea se salva. El que no, pues se condena él mismo. Pero ustedes van en mi nombre. Usen mi nombre. Si se encuentran con el endemoniado, usen mi nombre y échenlo fuera. Pongan las manos sobre los enfermos en mi nombre y sanarán. Esa es la encomienda de la iglesia. No es ir a pararse en una esquina a insultar a la gente, a decirle cuán pecadores son. Ellos lo saben. Yo cuando estaba en el mundo, yo sabía que yo era un pecador. Nadie me lo tenía que decir. Es más, me enojaba cuando los oía predicar así de esa manera. Somos embajadores en Cristo. Mire, verso 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Pero lo más lindo es lo que dice ahora. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús se hizo pecado y nos dio su justicia. Nosotros somos ahora justos. Muchas personas dicen, tú le preguntas, siendo cristiano, ¿tú eres justo? No, yo no. Yo soy un pecador. Mire, ningún cristiano verdadero, aunque tenga falta, aunque de vez en cuando meta las patas, como dicen aquí en Puerto Rico, es un pecador. Porque pecador es aquel que vive para pecar. Y el pecador es pecador por naturaleza. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros no tenemos la naturaleza que teníamos antes. Hemos recibido la naturaleza de Dios. El Zoe de Dios está en nosotros. Mire, nosotros somos totalmente diferentes a la gente que no es salva. Usted nació de nuevo, tiene un espíritu nuevo. El Espíritu Santo vino a morar en cada uno de nosotros. Aunque usted hable lengua o no hable lengua, el Espíritu Santo mora en usted. La lengua es un don, es una manifestación. La gente dice, ay, recibí el Espíritu Santo. No, recibiste el don de lengua. El don del Espíritu viene del Espíritu Santo, pero ya el Espíritu Santo tú lo tenías. Jesús dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo que habíamos de recibir. El Espíritu Santo mora en cada uno de los cristianos, en cada uno. Lo sienta usted o no lo sienta, se le paren los pelos o no se le paren. Porque nosotros no andamos por los sentidos, andamos por fe, andamos por lo que creemos y creemos la palabra de Dios. Y aquí lo dice, así es. Pablo lo enseñó bien claro, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en ustedes. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que lo resucitó, mora en vosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Nosotros somos habitación, somos casa, somos templo del Espíritu Santo 24/7. ¿Lo sienta usted o no lo sienta? ¿Se sienta usted como quiera sentirse? El Espíritu Santo está dentro de usted. No tiene que decir, Espíritu Santo, ven. Esa es la incredulidad más grande que lo cantan la gente y todo. Eso es una incredulidad. Eso es negar lo que dice aquí. Si aquí dice que Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará, yo lo creo. Pero lamentablemente no tenemos información. La Escritura dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Por falta de información. Vamos a la iglesia a entretenernos, a darnos gritos de júbilo, a bailar y a saltar, pero no hay maná del cielo.
No hay palabras, solamente mensajitos aguaditos, sugestivos, positivos y todo, pero no hay palabras. La gente no conoce las Escrituras. La mayoría de la gente cristiana no estudia, incluyendo pastores y predicadores. Yo me acuerdo cuando yo comencé, los predicadores iban y se arrodillaban en el altar. Ay, Señor, dame un texto. Ay, Señor, dame un texto. Jesús lloró. Ay, gracias. El Señor me ha dado una palabra. Jesús lloró. Y si Jesús lloró, usted tiene que llorar. ¿Quién es usted? Si Él lloró, que era Jesús, usted también tiene que llorar. Y ahí se iba todo el mensaje. Cuando usted salía de la iglesia y le preguntaban, ¿qué aprendiste hoy? Que Jesús lloró y que yo tengo que llorar. O quitar, había un amigo mío que los mensajes de él era quitar la piedra. ¿Dónde estás tú? En las drogas, ¿dónde estás tú? En la prostitución. Eso él lo usaba allá afuera. Predicaba eso, ¿dónde estás tú? Pero la Biblia es para entenderla, para estudiarla, no leerla solamente. Leer la Biblia no es estudiarla. ¿Cómo es? Sí, leer la Biblia no es estudiarla. Para estudiarla hay que profundizar en ella y buscar el significado y no andar sacando escrituras fuera de contexto y haciendo aberraciones, predicando aberraciones. Bueno, vamos a seguir. Jesús se hizo pecado. Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz. Él en la cruz nos perdonó los pecados pasados, los pecados de hoy y los que voy a cometer mañana, si cometo alguno. Todo con el mismo sacrificio. Jesús no muere cada vez que una persona peca para perdonarlo. Eso es lo que me enseña la Escritura. Un solo sacrificio. Ya no hay que hacer más sacrificio. El único sacrificio que Dios nos pide a nosotros es el sacrificio de alabanza. Pero ya Jesucristo hizo lo que iba a hacer por nosotros. Bueno, yo estaba hablando ahorita que haciendo la diferencia de lo que era la muerte física, que es separación del cuerpo, y la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Jesucristo murió las dos muertes. Cuando Jesucristo dijo, Padre, porque me has desamparado, ahí hubo una rotura a causa de nuestros pecados. Jesús se hizo pecado, no pecó, se hizo pecado. Cuando Adán murió espiritualmente, y luego que murió espiritualmente, que se separó de Dios por su pecado, entonces murió físicamente. Adán fue creado para vivir eternamente, pero su pecado lo apartó de Dios. Y ese pecado causó que la muerte reinase sobre toda la humanidad. Y ahí es que entró la muerte. En Romanos capítulo 5 y verso 12 dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, está hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso es que todo el mundo pecó, porque recibió una naturaleza que era la naturaleza del pecado y de la muerte. Ahora tú y yo hemos recibido la naturaleza de Dios a través de Cristo. Por eso te tienes que ver como Dios te ve. No como el mundo te ve, no como la religión te ve, sino como la palabra dice que tú eres. Y en el verso 17, de ahí mismo, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, se fue Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don, el regalo de la justicia. Dios nos hizo justo por medio de su gracia, un don inmerecido. Dios nos ve a nosotros justos, no nos ve pecadores. A mí sí algunas veces me da tristeza ver a los pastores, porque hermanos somos pecadores. No, pues conviértanse, nazcan de nuevo, porque Dios no ve a su iglesia pecadora. Ah, pero pecan, pero no la ve pecadora, la ve a través de Cristo.
¿para qué decir que podemos pecar? No, eso no es lo que te estoy diciendo. Pero no te ves pecador, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Hello, yo no sé, la gente se contradice, no, somos la novia de Cristo, dice que somos la novia, somos el cuerpo de Cristo, somos uno con Cristo y todo, y después dicen todo lo contrario, o te peinas o te haces rolo, o te ajustas a la palabra de Dios o te ajustas a las tradiciones, a las canciones erróneas y a todos esos mensajitos erróneos que algunas veces uno oye por la radio y por la televisión. Yo soy justo. Yo soy santo. Santo quiere decir que soy una persona separada para Dios, soy propiedad de Dios. Justo quiere decir que tengo la libertad de poder entrar al trono de la gracia sin tener un intermediario. No tengo que buscar un cura, no tengo que buscar a nadie que vaya por mí ante Dios, porque yo tengo acceso ante Dios por la sangre de Jesucristo, que me abrió ese camino. Y yo puedo entrar confiadamente sin ninguna conciencia de pecado, porque ya Cristo me limpió. Yo le voy a hacer una pregunta a usted que me está viendo. Si Jesús te perdonó todos los pecados, ¿cuántos te quedan? Busca una calculadora a ver si puedes calcular eso. Porque, mira, yo sé que hay gente, hay 2 o 3 por ahí que a lo mejor son capaces de buscar una calculadora. Si Dios me perdonó todos los pecados, ¿cuántos me quedan? Vamos, esa matemática. Ninguno. Y si no me quedan ninguno, pues Dios me ve limpio. Y si alguno pecare, el abogado tiene para con el Padre, que Jesucristo el justo. Si confiesas tu pecado, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y quedarás restaurado nuevamente. Yo no puedo vivir con una conciencia de pecado. Ay, soy pecador. Porque ¿sabe lo que hace eso? Que te justifica el pecado en tu vida. No, yo no soy pecador. Usted va a encontrar que ninguna de las epístolas están dirigidas a pecadores, están dirigidas a los santos y a los justos. Tú no ves que el apóstol Pablo empieza una epístola a los pecadores de la iglesia de Antioquía, a los pecadores de Efesio. No, a los santos. ¿Que los corrige? Sí, los corrige. Aquí en las epístolas hay mucha corrección para la iglesia, pero eso se corrige aquí. Con amor, no con juicio, no condenando, no juzgando a la gente. Tú le dices, mira, haz esto para que no te acontezca esto, no deberías vivir de esta manera, porque si tú amas a Dios no hagas eso porque eso le ofende. Y pues, es distinto que venir con juicio y te vas a quedar en el rastro y el diablo te va a llevar, hipócrita. Esa no es manera de tratar a la iglesia. La iglesia, mire, cuando la gente no visualiza a la iglesia como lo que es, abusa de ella y se convierten en unos Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que era Pablo, que después fue Pablo, perseguía a la iglesia. ¿Para qué? Para matarlos, para meterlos presos. Él perseguía a la iglesia. Y camino a Damasco, Jesús se le apareció. ¿Y sabes una cosa? Cuando él le preguntó que quién era, Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le dijo, ¿por qué me persigues? Él no dijo, ¿por qué persigue a mi iglesia? Porque Jesús no te ve a ti separado de Él. Porque el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Somos su cuerpo. Yo no estoy separado de Cristo, yo soy parte, ser una célula, un pelito de la pestaña, pero soy del cuerpo. No estoy fuera. Si la gente desarrollara esa conciencia, tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Soy el cuerpo de Cristo. Satanás no tiene nada en mí. Soy una nueva criatura. Tengo la naturaleza de Dios sobre mí. Tengo poder sobre el poder del diablo. En el nombre de Jesús los echo fuera en el nombre de Jesús.
El diablo no tiene autoridad sobre mí ni sobre mi casa. No tengo que llenar la casa de aceite. Ese aceite lo cojo y hago una ensalada y me lo como. Porque conozco mi autoridad. No tengo que ungir mi carro, porque si es propiedad mía, es propiedad mía. En el nombre de Jesús, los ángeles cuidan de ese carro. No tengo que estar aceitándolo para llenarlo de aceite, los asientos. ¿Dónde tú has visto eso? ¿Dónde tú ves al apóstol Pablo pidiendo que se hagan esas cosas? Pero nosotros debemos reconocer lo que somos. Algunas veces lo cantamos. Yo me acuerdo que se cantaba un corito que decía, somos uno en Cristo, somos... Y ahí empezaba todo el mundo con el maniguetazo. Somos uno somos. Pero eso ellos en su mente, ellos lo veían como una forma corporal. Todos nosotros somos uno. Pero Pablo lo dijo de una forma más precisa. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¡Wow! ¿Usted no ha visto la oración que Jesús hizo? Jesús hizo en Juan, creo que en el capítulo 17, hizo una oración. Y dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. ¡Qué tremenda oración! ¿Cómo es la forma en que Dios nos ve? La religión es la que nos separa de Dios. Dios allá y nosotros acá. Ay, somos gusanos. Pues mira, si sigues siendo gusano, te van a llevar a pescar. Te van a poner un anzuelo y te van a llevar a pescar. Yo no soy gusano, ni soy tampoco un trapo de inmundicia. Ay, porque la gente tratándose de humillar delante de Dios, lo que hacen es meter, como dicen en Puerto Rico, las patas. Tú no te vas a humillar delante de Dios demigrándote a ti. Jamás. ¿Tú te imaginas que tú tengas un hijo y el hijo tuyo esté diciendo que es una basura, que no vale nada, y que tú le das un tapabocas? No digas eso, muchacho, porque te estás demigrando a la familia. Dios nos ve a nosotros como reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de Él. Yo no soy un trapo de inmundicia, como algunos para humillarse. Oh, Padre, sabemos que somos trapos de inmundicia. ¿Usted sabe lo que quiere decir un trapo de inmundicia? ¿Quiere que se lo diga? Una toalla desechable, un paño desechable de la mujer. Eso es lo que quiere decir trapo de inmundicia. Por eso es que le llamaban así, un trapo de inmundicia. Cuando las mujeres estaban en su periodo, se ponían un trapo porque no existían los cotes. Ay, mire, ese pastor dijo cotes. Sí, dije cotes, ¿qué? Porque tenemos unos santurrones que se escandalizan por todo. Cuando tú vas a la farmacia para pedirlo, ¿cómo tú los pides? En un idioma que no comprende. Pues cada vez que un cristiano dice que es trapo de inmundicia, pues está diciendo que es eso. Tú veas, yo me acuerdo de los predicadores y todavía hay muchos que lo hacen. Señor, pasa un carbón encendido por mi boca. Oye, tú sabes que eso lo dijo el profeta porque se creía inmundo. Pero tú y yo no somos inmundos. El Espíritu Santo se lo dijo a Pedro bien claro. No llaméis inmundo lo que yo he limpiado. Y algunas veces hay hermanitos que le dicen inmundo a cualquiera. Y cogen una mujer y porque se cortó la pollina, nada inmundo entrará al cielo. Miren, no sea eso mismo. Decir eso es una idiotez. Decirle a una mujer lavada con la sangre de Jesucristo, porque no viste como a ti te da la gana, como tú crees y con tu religión, decirle inmunda. Porque al decirle que nada inmundo entra al cielo, le estás diciendo inmunda. A una persona que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Mira, a mí me han dicho, hasta los otros días me dijeron HP, y me han dicho hijo del diablo, falso profeta. Yo no soy profeta, yo soy pastor. No fastidie más, yo no soy profeta. Aquí a cualquiera cometes una falla o dice cualquier cosa que no le agrada a alguien, falso profeta. O si no le dicen que apóstata.
No saben ni lo que dicen, porque apostasía es una persona que ha apostatado de la fe, que ya no cree en Dios ni cree en nada. Eso es un apóstata, uno que rechaza a Jesús después de haberlo conocido. Pero eso, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué hacen eso? Porque se lo enseñan desde aquí, desde el púlpito. Tal es el pastor, tales son los miembros. Si el pastor es un machetero, ¿qué usted va a cosechar? Un montón de macheteritos. Por eso yo me siento orgulloso de todos los hermanos que han estado haciendo los live en mi ausencia, porque todos hablan lo mismo que yo le he enseñado, la palabra de Dios. De tal palo, tal astilla. No le estoy diciendo astilla. Ay, Señor, estamos terminando, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo? Puedo seguir por ahí. Me dijeron que podemos hacer una vigilia, entonces. Pues nosotros somos la justicia de Dios en Él. Nosotros somos justos. Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. No permita que nadie te denigre. Mírate en el espejo de la palabra de Dios. Mírate en ese espejo. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Yo y Jesús, usted y Jesús son uno. Ay, eso suena como una blasfemia. No, eso es lo que enseña la Escritura. Eres su cuerpo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Usted tiene el Espíritu Santo 24 horas dentro de usted. No tiene que decir, Espíritu Santo desciende, ven. No. Él está dentro. Ay, pero fulano dice, bienvenido Espíritu Santo. Bueno, usted le puede dar la bienvenida a la manifestación, que se manifieste corporalmente entre toda la congregación. Pero algo que no puede perder de vista es que Él habita dentro de usted. Cuando usted le pone la mano a un enfermo, el Espíritu Santo está ahí poniendo la mano también. Y cuando usted usa el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús usted le dice a la enfermedad que se vaya, eso es lo correcto. La palabra dice que si está algún enfermo entre la congregación, llame a los ancianos. Dice eso, llame a los ancianos y únjale con aceite. Y la oración de fe, no dice en el aceite, la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe, no la oración, porque hay oraciones que verdaderamente no sanan a nadie. Ay, Señor, si es tu voluntad. Primero aprende la voluntad de Dios para que entonces después ore. La voluntad de Dios fue expresada en Cristo. Él llevó tus enfermedades. Pero hermano, eso es sí la soberanía de Dios. ¿La qué? Usted me quiere decir a mí que Dios me promete una cosa y después en su soberanía no la cumple. Pues entonces no se puede creer en Él. No tiene palabra. Yo sé que esto suena duro. Yo sé que debes tener la mente en bolines. Si Dios me promete algo en su palabra y luego en su soberanía dice no lo voy a cumplir, pues entonces es un mentiroso. No se puede confiar en Él. Si me falla en esto, ¿cómo me va a fallar en otras cosas? Entonces tengo que dudar de que hay un cielo y que hay una morada para mí. Ese no es Dios. Lo que pasa es que nosotros fallamos. Nosotros no somos los que no creemos correctamente y no aprendemos a recibir lo que ya Cristo proveyó. Ya Él nos sanó. Y esa sanidad yo me apodero de ella. No sé si me puedas entender, a lo mejor no me entiende porque está lleno de tanta religión que a lo mejor no me entiende. Pero ya Cristo, mire, si yo pido perdón por mi pecado, vamos a suponer, vengo del mundo, no conozco a Jesús. Y vengo y me arrepiento, le pido al Señor que me salve, aunque ya me salvó, pero yo estoy recibiendo su perdón. Jesús no va a morir nuevamente por mí, ya Él murió. Ya eso está provisto.
El perdón de mis pecados ya estaba provisto. Yo lo que hice fue recibirlo. No sé si me doy a entender. Es muy sencillo. Ya estaba provisto y yo lo agarré. Mire, aquí tiene perdón. Ya está provisto. Yo lo que tengo que hacer es agarrarlo y apoderarme de él. Y así es la sanidad también. La sanidad ya fue provista. Y nosotros tenemos que recibirla. Yo no le pido a Dios que me sane. Yo declaro mi sanidad. Yo hablo mi sanidad. Declarar es decir lo mismo que Dios dice. Por sus heridas yo fui sanado. Fui. Sanado. ¿Entendiste? No voy a ser sanado. Fui. No es lo mismo pensar en esperanza. Ay, yo espero que algún día. Yo no espero que algún día. Yo me apodero ahora. Llamo las cosas que no son como si fuesen. Soy sanado. Pero yo me veo enfermo. Soy sanado. Por sus heridas yo fui sanado. Yo no ando por vista. Yo ando por lo que creo. Eso es la super fe. Llámale como te dé la gana. Pero eso es tener fe en la integridad de Dios. Que si Dios lo dijo, así es. Yo creo que ya se me está terminando el tiempo. Tengo que terminar, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar ahí. Porque si sigo, me coge todo el día. Pero antes de irme, quiero anunciarle que vamos a estar regalando, luego vamos a estar en otras transmisiones, vamos a estar regalando este último libro que me va a llegar en esta semana, espero que me llegue esta semana. Se titula 4 pasos para recibir sanidad. Aquellos que se comuniquen con nosotros y me den su dirección clara y precisa. Si es de Estados Unidos o de Puerto Rico. Esto es para los que viven en Estados Unidos y en Puerto Rico. Si usted vive en otro país, usted lo puede conseguir a través de Amazon. Pero se lo vamos a enviar totalmente gratis. Se puede comunicar con nosotros, llamarnos por teléfono al 787-786-9065. Y nos da su dirección o nos las escribe por ahí mismo en Facebook, nos puede escribir la dirección y se lo vamos a estar enviando. Totalmente gratis, porque el deseo de nosotros es sembrar la palabra de Dios. Ese es nuestro fundamento. No tenemos otro fundamento. Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace, le comparo con una persona que edificó su casa sobre la roca, que es la palabra. Jesús es la roca, el verbo. Y vinieron ríos y vinieron vientos, pero no pudo contra esa casa, porque estaba fundamentada en la palabra. El cristiano tiene que estar fundamentado en la palabra. El hecho de que usted vaya a una iglesia y usted cante corito y dé gritos de júbilo, eso no le va a dar la victoria. La victoria se la da esto. Cuando Jesucristo fue tentado, lo que usó fue la palabra. Escrito está. Bueno, no me queda más tiempo. Ha sido un placer estar con ustedes compartiendo la palabra. Y espero que esto haya sido de bendición para cada uno de ellos. Si tiene algún comentario, lo puedes escribir. No trate de venir a pelear conmigo porque yo no voy a pelear contigo. Lo que puede pasar es que te desconecte y ¿cómo se llama eso? Te bloquee. Porque yo no estoy para eso. Pero espero que haya sido de bendición para tu vida. Les habló el pastor Pedro. Somos la iglesia, la familia de la fe, con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos.
iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD.